Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un saludo para el mundo, para el planeta, para todos los que estén escuchando el video. Un saludo muy especial de parte de su psicólogo Absalón San Clemente. Todo lo que estoy haciendo lo hago con mucho cariño, con mucho amor, invitando a la humanidad simplemente a reflexionar, a analizar, a observar, a ser un poquito inquietos sobre la vida, a ser un poquito inquietos sobre todo lo que estamos experimentando, porque es interesante hacer un personaje de interrogante. He escuchado hace poco por el YouTube un panel donde se invita a muchos profesionales de la física, de la religión, de las matemáticas, de la filosofía, para hacer un análisis y un vínculo entre el mundo religioso y el mundo de la ciencia. Y ninguno, absolutamente ninguno, hizo una argumentación o un vínculo. Siempre argumentaron que había una separación entre estas dos líneas. Tampoco mencionaron el mundo espiritual, que me pareció muy curioso no haberlo mencionado, que es la base de todo, sino que se habló desde el mundo religioso. ¿Qué pasa, mis queridos amigos? ¿Por qué yo quiero argumentar, quiero dar mi humilde opinión sobre este tema? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? Es muy sencillo. Tenemos dos tipos de físicas que son muy interesantes, la física newtoniana y la física prácticamente generada por Max Planck. La física newtoniana trabaja con el mundo de las cosas grandes, de los objetos grandes, de las cosas que vemos como sólidas y grandes. Y la física newtoniana fue muy valedera, fue muy interesante y se ajustó precisamente o estaba en el momento en que el mundo religioso empezó a tener mucha fuerza y no había forma de vincular algo que en el mundo religioso lo veían como superioridad, algo no material que está por ahí presente en el mundo religioso, porque estábamos con la física newtoniana, que era el mundo de las formas y el mundo de los objetos grandes, y no había ninguna forma de vincular. La gente simplemente creía en el mundo de la ciencia newtoniana, en la época de Newton, en lo que se veía, en lo que se tocaba, pues todo lo que nos daba nuestros sentidos. Tacto, gusto, olfato, que podía verlo, podía tocarlo, podía medirlo, podía cuantificarlo. Ese era el mundo de la ciencia en la época de Newton. Pero curiosamente no había forma de hacer un vínculo de algo que no se veía en el mundo religioso con algo que se veía. No podían juntarlos, vincularlos y reflexionarlos. No se podía. Todo ha cambiado y no estamos muy lejos. 120 años aparece el señor Max Planck con Albert Einstein y empezamos a hacer unos estudios. Ellos empiezan a hacer unos estudios sobre ese mundo de las partículas subatómicas, el mundo más pequeño, porque están los átomos y nosotros en el mundo de Newton se hablaba de los átomos como unas esferas que oscilaban, pero no se conocía al interior del átomo qué sucedía. Las partículas subatómicas y el mundo de la vibración, el mundo de fotones, de luz, eso fue algo que llamó la atención al señor Max Planck, precisamente porque veía que los objetos que se calentaban cogían unos colores muy especiales, amarillo, azul, verde, rojo. Bueno, por ahí empezó la investigación por qué cambiaban, y era que había una vibración, una oscilación y vibración de unas partículas muy pequeñas. Mis queridos amigos, entonces la ciencia empezó a darse cuenta de que existía otra física, una física de un mundo que no podemos ver con nuestros ojos. El mundo que podemos ver con nuestros ojos, pues bienvenido sea para la física de Newton. Pero el mundo que no se ve, empezó hasta el mismo Albert Einstein a tener problemas con Max Planck,
porque no creía en ese mundo que no se veía. Y quedó él impresionado de muchos fenómenos, pero Albert Einstein no quiso ingresar a ese mundo, que es el mundo que no vemos, pero que le da vida al que vemos. Y ahí sí entramos al mundo que realmente gerencia esto, que es el mundo de la espiritualidad. El mundo religioso no está vinculado al mundo de la espiritualidad, porque el mundo religioso sencillamente vive desde la lectura de los textos, de unos valores espirituales, unos valores morales más que todo. Vive desde una construcción de un sistema prácticamente de dominio y de control de las masas vinculado al mundo político. El señor Constantino en el Concilio de Nicea creó la famosa Iglesia Católica, no creía en ella, por medio de su madre que le pidió el favor de que vinculara a un ser superior allí a sus ejércitos, y empezó, bueno, el tema de crear el famoso concilio en ese momento, y llaman a los historiadores o conocedores del mundo cristiano, y entonces definen qué se lee y qué no se lee y de qué forma se administra esa religión que se creó, que es la religión católica, y que es muy diferente a la que realmente, bueno, no había religión, sino a lo que realmente el Maestro Jesús hacía. Mis queridos amigos, esto es muy curioso porque los cristianos fueron perseguidos por ese señor Constantino y fueron masacrados, y luego adopta esa religión, crean una religión, y es la que pues a mí me llegó cuando estaba pequeño a través de mi madre y ha venido durante las generaciones. Y uno decía con orgullo: soy cristiano, católico, apostólico y romano. O sea, y romano, era construido en Roma. Bueno, el mundo religioso prácticamente no ingresa sino con la prédica, ingresa con unos rituales, con unos valores religiosos, pero no ingresa al mundo que no se ve, ni lo comprende, ni sabe cómo relacionarlo con la ciencia. El mundo religioso no lo puede hacer. Muchos científicos en este momento, en la actualidad, científicos reconocidos, viven en el Tíbet, viven con el Dalai Lama. Hay un físico, un científico, hay varios científicos, microbiólogos que ya se dieron cuenta que ese mundo que no se ve es ciencia, pero es la ciencia que no vemos, es la ciencia de la física cuántica que creó y se diseñó a partir de Max Planck. Y en ese mundo que no se ve, pero que ahora sí lo podemos ver, es que es el gran adelanto y el gran salto de la historia, y la gente no ha podido como procesarlo. Es que gracias a la tecnología podemos observar ese mundo que no se ve con aparatos de alta resolución. Tenemos unos aparatos de alta resolución, microscopios impresionantes. Y cuando el mundo científico se da cuenta de esa física que no se ve, que es la física cuántica, ya empiezan a encontrarle sentido al mundo de la espiritualidad. No se atreven mucho a entrar en el mundo de la espiritualidad, pero ya había una relación y un vínculo entre ese mundo que no se ve de física cuántica y el mundo espiritual a través de la Cábala. En la Cábala se encuentra esa argumentación. Es más, en el mundo de la Cábala se explicaba la física cuántica en términos de Cábala, no en términos científicos como se manejan ahora. Pero ya existía ese vínculo, y los grandes científicos empezaron a darse cuenta del mundo espiritual a través de esa física que no se ve. Entonces hay dos físicas, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, que esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza. Una física para el mundo grande, que lógicamente en la época de Newton no podía vincularse con la religión, estaban separados, distanciados, y ahora hay un mundo de una física que no se ve, de pequeñas, pero muy pequeñas partículas que también se convierten en vibración, donde observamos fenómenos muy lindos y muy claros y muy interesantes. Son energías que están allí oscilando, pero son energías inteligentes. ¿Qué pasó con ese mundo tan pequeño? Hombre, ahora lo están cogiendo
pero lo están usando simplemente para diseñar aparatos de alta tecnología, alta resolución. Ya va a salir el ordenador cuántico. Pero resulta de que ese mundo que no se ve y esa energía está en cada cuerpo humano, en cada planta, en todo lo que existe alrededor. En todas partes está esa energía. Tú estás hecho de esa energía. Tu componente interno es simplemente espacio vacío oscilando a alta velocidad. Pero ya la cabeza del ser humano no alcanza a procesarlo y dice, uy, ya aquí me salí de lo que yo creía. A través de mis sentidos yo me orientaba, pero ya entrar en un mundo donde mis sentidos ya no me sirven, pues ya ingresamos a ese mundo hermoso donde el comportamiento de esa energía no la puede explicar el mundo científico, sino observar, porque entramos al mundo de la divinidad. Esto es una gran noticia. Al mundo de la magia, de la creación, del poder, del diseño. Cuando los científicos ven fenómenos que no pueden explicar, como es la manipulación de un pequeño fotón en un laboratorio, y a millones de kilómetros otro hace el mismo movimiento que están haciendo acá, Albert Einstein le llamó que eso era un efecto fantasma. O sea, ni siquiera lo pudo procesar, que no podía explicar eso. Cómo es que manipular una partícula en un laboratorio era la misma que estaba en el otro lado del planeta. Sencillamente nos empezamos a dar cuenta de que todos estamos conectados, todo está conectado. Y entonces el mundo científico dice, aquí ya entramos a un mundo donde nos dieron una bofetada a todos los científicos en la cara, porque no podemos explicar, pero sí podemos fascinarnos y observar. Y están fascinados observando un mundo que con alta resolución, con alta tecnología, se está usando, pero la gente no ha podido comprender que esa tecnología es tu componente real, de lo que estás hecho, y no conoces tu cuerpo y no conoces cómo funciona a nivel energético. Había ciertas culturas como en la India, en la China, en Japón, que utilizaban el mundo de la energía y curaban a través de la energía y movían objetos a través de la energía. Tenían una sabiduría ancestral que se conserva. Ahora se está hablando de algo muy antiguo. La física cuántica realmente es muy antigua, pero como ya la podemos ver y el mundo científico, si no ve, no cree, con esa tecnología, con esos aparatos de alta resolución, ya están observando esa física tan pequeña. Entonces muchos científicos le encontraron ya el vínculo científico a la espiritualidad, no religiosidad, que es muy diferente. Estamos muy alejados del mundo religioso y el mundo espiritual, muy alejados. Y por eso en el mundo espiritual se habla de práctica. O sea, de experimentar, aprender a manejar nuestras energías, de experimentarla. De saber cómo esa energía que está en todas partes está a disposición para que nosotros diseñemos una realidad. Eso nunca nos lo han explicado. Ahí hay una cantidad de misterios hermosos y científicos ya, científicos. O sea, ya encontramos el vínculo del mundo científico porque entramos a una física que no se ve a través de nuestros sentidos. Y empezamos a darnos cuenta de algo que no podemos procesar, pero ya estamos asimilando poco a poco y todo el mundo está ingresando. Realmente no nos tocamos, imagínense esa gran noticia. Nos repelemos, pero no nos tocamos y nosotros pensamos que nos tocamos, que nos abrazamos, que cogemos las cosas. Pensamos que estamos sólidos, pero realmente somos espacio vacío. Impresionante la noticia. Energía inteligente que crea materia a través del bosón de Higgs. Se dieron cuenta de que esas energías pueden realmente materializar cosas. Y que nosotros a través de la mente, que la gente dice, ¿la mente dónde está? ¿En el cerebro o por fuera? Eso es una gran pregunta y se lo voy a dejar para el próximo video. ¿Dónde realmente está ubicada la mente? Porque la gente dice, mi mente está aquí en mi cabeza. ¿Será que está en tu cabeza? ¿Será que realmente en tu cerebro está nomás unos lóbulos y una mente? ¿O la mente está en todas partes? Y hay una mente universal. Y tú también estás en esa mente universal. Ahí les dejo el interrogante, mis queridos amigos, pero ya hay el vínculo entre el mundo espiritual y científico. Impresionante, está novedoso. Estamos haciendo investigaciones, haciendo observaciones
pero ya realmente antiguamente se manejaba esto, que lo están tomando como algo novedoso, es algo muy antiguo que se conocía hace muchos años atrás, pero que nadie quería hablarlo. Los quiero mucho, los dejo en el interrogante, ¿realmente dónde está la mente? Un saludo para todos, soy Absalón San Clemente desde Londres. Pueden encontrarme en mi correo electrónico absalonsb@hotmail.com, o me pueden escribir en el canal de APSA, o pueden buscarme en Instagram como el Dr. APSA. Allí me pueden escribir. Hasta luego, mis queridos amigos. Chao pues.